Tema 7. El municipio. Estructura y organización. Apartado 1. Niveles de organización territorial, tipología de entidades locales y legislación aplicable. Con anterioridad a la Revolución Francesa y a diferencia de la Iglesia, que mantenía desde siglos atrás un despliegue territorial completo mediante los obispados y obispos, parroquias y curas párrocos, el Estado absolutista no llega con su poder y sus funcionarios a todo el territorio, y ahí donde tiene establecida una administración no responde a reglas uniformes. De esta situación se ha pasado al menos de 2 siglos en un proceso que comienza en España con la Constitución de 1812 al imponer la cobertura de todo el territorio nacional mediante ayuntamientos sujetos a reglas fijas y uniformes y a la demarcación provincial, a la posibilidad de que sobre un mismo territorio y sobre unos mismos ciudadanos incidan o actúen hasta 6 administraciones territoriales que se van superponiendo de menor a mayor ámbito territorial y las más importantes competencias formando una especie de pirámide cuya base son los municipios y la cúspide la administración del Estado. Esta es la situación después de la Constitución Española de 1978, que ha sumado a los interiores niveles de administración territorial el estatal, provincial y municipal, el de las comunidades autónomas, con la posibilidad para el territorio de alguna de estas comunidades, por admitirlo así sus respectivos estatutos, de creación de niveles de administración por encima del municipio, como las comarcas, y de otros inframunicipales, como la parroquia civil. Los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución Española contemplan únicamente como entes locales necesarios y constitucionalmente garantizados los municipios, las provincias y las islas. Posibilitan la creación de agrupaciones de municipios y en este marco la Ley de Bases de Régimen Local reconoce como entidades locales territoriales necesarias el municipio, que se define como entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la correspondiente colectividad. La provincia y en los archipiélagos Canario y Balear, las islas a las que se reconoce la misma autonomía que a los municipios para la gestión de los intereses que respectivamente institucionalizan. Por su parte, entes locales no necesarios pero facultativos a crear por la Ley de las Comunidades Autónomas son las siguientes: las entidades de ámbito territorial inferior al municipal para la administración descentralizada de núcleos de población separados. Estos son caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos u otros análogos que establezcan las referidas leyes, cuya creación con personalidad jurídica ya no es posible, aunque se respetan las existentes, a partir de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Después tenemos las del ámbito superior, como las comarcas u otras que agrupen varios municipios con intereses comunes que precisen una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. Y por último, las áreas metropolitanas, en las que se integran los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras, y las mancomunidades creadas por asociaciones voluntarios de varios municipios para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia. Debe resaltarse que la distinción entre entes locales necesarios y facultativos tiene su importancia por la diversa atribución de potestades públicas a unos y otros. Los entes locales necesarios gozan de las potestades reglamentaria y de autoorganización, potestad tributaria respecto de los tributos locales y de decisión ejecutoria, sancionadora y expropiatoria. Los entes locales facultativos solo gozan de alguna de ellas en los términos que dispongan las leyes autonómicas y de bases de régimen local.
La regulación de las entidades o entes locales tiene tras de sí una larga tradición histórica que se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812, que ha sido una regulación cambiante con los distintos regímenes políticos que se han sucedido en los dos últimos siglos y que venía respondiendo a las características del modelo francés. Esto es, uniformidad, centralismo y control riguroso por el Estado de los entes locales. La Constitución de 1978 cambió el modelo potenciando la autonomía local, proclamándola y distribuyendo las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, asignando al primero el dictado de las normas básicas del régimen local y a las comunidades autónomas su desarrollo. La normativa que corresponde al Estado ha sido aprobada mediante Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local. No obstante, de acuerdo con el artículo 149.3 de la Constitución, esta normativa complementaria de las leyes básicas es únicamente supletoria de las leyes de régimen local de las comunidades autónomas que han dictado sus respectivas leyes de régimen local, agotando de ordinario la materia, por lo que la han convertido prácticamente en inoperable. Este confuso régimen jurídico bifronte, diverso de una a otra comunidad autónoma, está reconocido por el Tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia 84/1982. Para aumentar la densidad normativa es aplicable al ordenamiento español la Carta Europea de la Autonomía Local. Se trata de un convenio internacional acordado en 1985 en el seno del Consejo de Europa, que es una organización internacional paneuropea con sede en Estrasburgo, Francia, que establece los elementos básicos de la autonomía local, ya ratificada por España en 1988, por lo que tiene formalmente en derecho español la misma condición formal que la Ley de Bases de Régimen Local. La Carta exige que la autonomía local esté reconocida en la ley y en materia de organización sienta tres principios fundamentales. 1. La consulta previa a las propias colectividades afectadas en caso de alteración de sus límites territoriales. 2. La dotación a las entidades locales del poder de definición de sus estructuras administrativas internas para la adecuación de estas a sus necesidades específicas y la consecución de una gestión eficaz. Y 3. El derecho de cooperación y de asociación de las entidades locales entre sí para el cumplimiento de tareas de interés común. En su justificación se adujo que los municipios con menos de 5.000 habitantes, la inmensa mayoría, pagan por el mismo servicio el triple que los que superan los 100.000 habitantes, lo que obligaba, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, a desarrollar un marco normativo orientado a la clarificación de competencias, a la racionalización de la estructura local y, de otra parte, a un control presupuestario más riguroso y transparente, potenciando las medidas de intervención de las administraciones de mayor ámbito territorial, la provincia, la comunidad autónoma y, sobre todo, el Estado, sobre los municipios, entidades a las que la reforma apunta directamente. Asimismo, los municipios que tengan menos de 20.000 habitantes deberán revisar con las diputaciones su viabilidad a la hora de prestar determinados servicios. Además, impone a los ayuntamientos la obligación de remitir anualmente el coste de sus servicios al Ministerio de Hacienda, ajustándose al coste efectivo a fijar por este. Lo que se confía obligará a los alcaldes a rendir explicaciones ante sus ciudadanos de por qué los servicios cuestan más en su municipio que en el del vecino. Apartado 2. El municipio, concepto y naturaleza. El artículo 137 de la Constitución española considera al municipio, junto a la provincia y a la comunidad autónoma, como una de las entidades en la que se organiza territorialmente el Estado, y el artículo 140 garantiza su autonomía y personalidad jurídica plena, pero a diferencia de lo que ocurre con la provincia, la Constitución española no ofrece una definición del municipio.
Es la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 la que define los municipios como entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, atribuyéndoles personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Se olvida así la caracterización del municipio como creación del Estado y simple asociación legal de todas las personas que viven en el mismo término municipal y se continúa de alguna manera en la línea del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924, que lo calificaba de asociación natural de personas y bienes reconocida por la ley. Si los municipios son algo natural, cualquier reforma de su estructura en términos globales se convierte en un atentado al orden preestablecido por la propia naturaleza, de lo que forzosamente se deriva una actitud de respeto casi sagrado a los municipios existentes y a la división territorial municipal que les sirve de soporte, frenando ab initio cualquier intento de reestructuración global de la administración local, como la llevada a efecto según se ha visto en otros países. Es una concepción inmovilista en cuanto obstáculo a una sustancial reducción del número de municipios a través de la exigencia de una mayor dimensión territorial o demográfica de los que hayan de subsistir, lo que favorecía el establecimiento de servicios públicos rentables. Más reaccionaria aún que la tesis del municipio natural es la actual presentación del municipio como instancia de poder y gobierno al mismo nivel del Estado y de las comunidades autónomas. Este nuevo paradigma es, en cierto modo, la potenciación de la doctrina del municipio natural, formulada ahora como una teología de la liberación de los entes locales con un presunto anclaje constitucional. Apartado 3. Elementos del municipio. Los elementos básicos que constituyen el municipio son tres: el término municipal, que es el territorio, la población y los órganos de gobierno, que es la organización municipal. Subapartado 1. El término municipal y sus alteraciones. El término municipal se define como el territorio en el que el ayuntamiento ejerce sus competencias. El despliegue de la organización municipal es completo sobre todo el territorio nacional, sin que existan zonas no incluidas, debiendo necesariamente cada municipio pertenecer a una sola provincia. La ley entra en la problemática sobre creación, supresión de municipios y alteración de los términos municipales, y esta regulación sigue siendo tributaria, en cierto modo, de la concepción natural del municipio, de la intangibilidad de su número y extensión, lo que se traduce en no contemplar hipótesis de cambios totales, de profundas reestructuraciones de la extensión territorial de los municipios, y solo contempla cambios puntuales a través de la modesta y limitada técnica de alteración de términos municipales. Como condición general para la alteración de los términos municipales, la ley exige el respeto de los límites provinciales. Las alteraciones pueden tener lugar por una fusión de municipios limítrofes a fin de constituir uno nuevo, la segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otro independiente o para agregarlo a otro limítrofe, la incorporación de uno o más municipios a otros limítrofes como resultado de la desaparición de los primeros. La incorporación y la fusión son las operaciones que pueden servir para la reducción de los municipios. La incorporación procede cuando entre los municipios afectados hay uno mayor o preponderante, y la fusión en los casos en que todos los municipios presentaran características de población y riqueza similar. La legislación autonómica, que es ahora la aplicable, prevé tanto la supresión con consentimiento de los municipios como su imposición forzosa, que nunca se utiliza. Entre los supuestos de hecho que legitiman la supresión forzosa de municipios se contemplan, entre otros, los siguientes: a. Cuando como consecuencia del desarrollo urbano se unan los respectivos núcleos de población.
B. Cuando separadamente carezcan de los recursos necesarios para la prestación de los servicios mínimos obligatorios. C. Cuando no exista voluntad efectiva de autogobierno puesta de manifiesto por la falta de presentación de candidaturas en las elecciones municipales o por la ausencia de funcionamiento del régimen de consejo abierto. Y D. El descenso acusado y progresivo de su población o la disminución sustancial del territorio como consecuencia de obras públicas. En ningún caso se ha establecido un criterio simplemente cuantitativo tan razonable como caso de suprimir todos los municipios de menos de 500 habitantes o siquiera de 100. Dentro de su variedad, las legislaciones autonómicas prevén que los procedimientos de incorporación o fusión pueden comenzar de oficio por decisión de la Administración regional e imponerla en contra de la voluntad de sus vecinos. La decisión final se atribuye de ordinario mediante decreto al Gobierno de la comunidad autónoma sin necesidad de ley, incluso aunque el procedimiento se haya iniciado de oficio y cuenten con la oposición municipal. Las normas están claras en orden a posibilidad de reducir drásticamente el número de municipios, pero no ha existido ninguna vocación política de actuarlas por las razones también políticas y de interés partidario a las que hemos hecho referencia. Por su parte, la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local no aporta nada en orden a facilitar la supresión forzosa de municipios que no impone en ningún caso. Si favorece la supresión voluntaria de municipios añadiendo a los estímulos de la legislación autonómica otros nuevos del Estado al que se faculta para, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión voluntaria de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. Un acuerdo que se favorece mediante determinadas ventajas en la financiación del nuevo municipio de las previstas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004. Además, el nuevo municipio queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos que le corresponda por razón de su aumento poblacional y durante al menos los 5 primeros años desde la adopción del convenio de fusión. Tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La fusión por esta vía voluntaria conllevará la integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos del municipio fusionado. El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados, en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985 del régimen electoral general, y la adopción de los acuerdos del Pleno, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación. La Ley 27/2013 de racionalidad y sostenibilidad de la administración local fomenta la fusión voluntaria de municipios y dificulta la creación de nuevos municipios, que solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga una disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. En todo caso, la creación del nuevo municipio no deberá alterar los límites provinciales y requerirá audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, si existiere, así como informe la Administración que ejerza la tutela financiera y puesta en conocimiento de la Administración General del Estado. Subapartado 2. La población municipal. Otro elemento estructural de municipio es la población, que la Ley de Bases de Régimen Local define formalmente como la constituida por el conjunto de personas inscritas en el padrón municipal.
La regulación de la población municipal parte de la obligación de que todo español o extranjero que viva en territorio español debe empadronarse en el municipio en el que resida habitualmente y, si vive en varios, en aquel en el que habite durante más tiempo. Una obligación, sin embargo, que no tiene más sanción visible que privar a quien no se empadrone del ejercicio de los derechos de sufragio activo y pasivo. La ley determina que cada ciudadano puede obtener el alta en el padrón de un municipio como vecino sin más requisito que el de presentar el certificado de baja en el padrón del municipio donde hubiese estado anteriormente empadronado, y se prevé que la condición de vecino se adquiere justamente en el momento de realizar la inscripción en el padrón. Al padrón municipal pueden acceder los extranjeros, pero la inscripción no será prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España. Los inscritos en el padrón municipal son los vecinos del municipio. Desaparece, por tanto, la posibilidad de otras categorías como las de transeúntes, residentes o domiciliados previstas en la legislación anterior. El padrón es un registro administrativo donde constan los que se autocalifican de vecinos del municipio, y las inscripciones en el mismo constituyen prueba de la residencia en el municipio y de la residencia habitual en el mismo. Una prueba que es presunción juris tantum, que admite prueba en contrario. La formación, actualización, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y el de las Administraciones Públicas. La estrecha vinculación del padrón con el sistema electoral, que es básicamente para lo que sirve, justifica la obligación de los ayuntamientos de realizar las operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones, de modo que los datos que contengan concuerden con la realidad. La gestión del padrón municipal, que se llevará por los ayuntamientos con medios informáticos, podrá ser asumida por las diputaciones, cabildos y consejos insulares cuando, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada. Ser vecino otorga unos derechos que la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, modificada por la Ley 57/2003, enumera de forma no exhaustiva y remite a cualquier otro derecho y deber que la ley establezca, especificándose los siguientes: ser elector y elegible, participar en la gestión municipal, utilizar los servicios públicos municipales, acceder a los aprovechamientos comunales, ser informado de los expedientes municipales, pedir la consulta popular, exigir el establecimiento del correspondiente servicio público si tuviera carácter obligatorio y ejercer la iniciativa popular. Los extranjeros residentes gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales siempre que sus respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado. Por su parte, gozan de sufragio pasivo los residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea, reúnan los requisitos para ser elector y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España según el artículo 176 de la Constitución. Este derecho se extiende también a los nacionales de países que otorguen a los ciudadanos españoles el derecho de sufragio pasivo en sus elecciones municipales. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. 1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales. Y 2. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales
podrán ejercer la iniciativa popular presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio. Hasta 5.000 habitantes el 20%, de 5.001 a 20.000 habitantes el 15% y a partir de 21.000 habitantes el 10%. Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad del secretario del ayuntamiento, así como el informe del interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del ayuntamiento. Otro canal de participación son las asociaciones de vecinos para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, a las que se les suministrará la más amplia información y el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades para impulsar su participación en la gestión de la corporación. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública. Del número de vecinos depende la regulación de una serie de materias como la determinación de obligaciones mínimas o de prestación de servicios, la existencia o no de ciertos órganos como las juntas del gobierno local o comisiones informativas, la periodicidad de las sesiones del Pleno, el sometimiento del municipio al régimen previsto para los municipios de gran población o pequeños municipios y consecuencias sobre el régimen electoral o el número de miembros de las corporaciones locales. Apartado 4. El gobierno y la administración municipal. Los sistemas comparados de gobierno local ofrecen dos claras alternativas que simbolizan el sistema francés e inglés. El signo diferencial entre uno y otro es la división de las funciones de gobierno entre dos órganos o la atribución a uno solo colegiado de la plenitud de los poderes. Esta última alternativa es la inglesa, en que no se da una separación nítida entre el alcalde y el consejo local, ya que no existe la figura del alcalde como un leadership institucionalizado. En Francia y España, como en Italia, por el contrario, y desde los orígenes mismos del municipalismo moderno, se destaca la figura del alcalde como órgano con funciones propias y distintas del Consejo Municipal francés o de nuestro Pleno del Ayuntamiento, en la forma que después se verá con más detenimiento. Como órganos de menor significación y con la finalidad de servir de apoyo al alcalde o de enlace entre éste y el Pleno del Ayuntamiento, nuestra legislación institucionalizó a los tenientes del alcalde, la Junta de Gobierno local y otros órganos de colaboración y de control en que habrán de estar representados todos los grupos políticos. Continuando la línea de una creciente y desigual complejidad orgánica, la Ley 57/2003 ha venido a establecer un diverso sistema de gobierno municipal para los municipios de gran población. Las trazas de este último abocan a un sistema prácticamente análogo al de gobierno de la nación, una especie de parlamentarismo municipal que pretende recoger toda la parafernalia del gobierno del Estado, en que el Pleno hace las veces de Congreso de los Diputados y el alcalde y la Junta de Gobierno local las funciones propias del gobierno. A estos efectos son municipios de gran población a los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, b. los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes, c. los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas, cuando así lo decida la Asamblea Legislativa Autonómica correspondiente a iniciativa del respectivo ayuntamiento, y de los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, en este caso también cuando lo decidan las asambleas legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.
Si consideramos que estas reformas no han afectado al régimen del Consejo Abierto aplicable a los municipios de escasa población, tenemos tres sistemas de gobierno local. El común, que es el de los municipios de gran población, el de Consejo Abierto para algunos municipios muy pequeños y aparte están los regímenes especiales de Madrid y Barcelona. Subapartado 1. La planta orgánica de los municipios de régimen común. Los municipios de régimen común cuentan con los siguientes órganos: A. El alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno, así como la comisión especial de cuentas que existe en todos los ayuntamientos. B. La Junta de Gobierno Local, que se constituye en los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el pleno de su ayuntamiento. Su principal función es la asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, integrada por un número de concejales no superior a 1/3 del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta a pleno. C. Las llamadas comisiones informativas, que son órganos para el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como los órganos del seguimiento de la gestión del alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones. Se constituirá en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. D. La Comisión Especial de Cuentas, que deberá existir en todos los ayuntamientos, por lo tanto en todos los municipios, está integrada por miembros de los grupos políticos con la misión de elaborar un informe sobre las cuentas anuales de la corporación con carácter previo a la elevación al Pleno Municipal para su aprobación. El informe de la comisión deberá someterse a información pública a efectos de reclamaciones, reparos o observaciones pertinentes y un supuesto claro de autocontrol del presupuesto y la contabilidad municipal en que se documenta y perfectamente compatible con la fiscalización del Tribunal de Cuentas nacional o autonómico. Y por último, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, que solo existirá cuando el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros o así lo disponga su reglamento orgánico. El aumento de la complejidad organizativa municipal no termina aquí, pues tanto las comunidades autónomas como los propios municipios en sus reglamentos orgánicos podrán establecer una organización municipal complementaria. Subapartado 2. La organización de los municipios de gran población. La Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local ha creado un régimen más complejo aún que el régimen común para los municipios de gran población, excepto el municipio de Barcelona. La aludida complejidad organizativa consiste en lo siguiente. A. El Pleno estará formado por el alcalde y los concejales. En todo caso, el Pleno contará con un secretario general y dispondrá de comisiones que estarán formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. B. El alcalde y los tenientes del alcalde, que le sustituirán por el orden de su nombramiento en caso de vacante, ausencia o enfermedad. C. La Junta del Gobierno Local, órgano que bajo la presidencia del alcalde colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas, tiene composición y funciones distintas del de los municipios de régimen común. A significar aquí que el alcalde podrá nombrar miembros de la Junta del Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere 1/3 de sus miembros, excluido el alcalde. Sus derechos económicos y prestaciones sociales serán los de los miembros electivos.
D. El Consejo Social de la ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas, al que corresponde, además de las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación, estrategia de la ciudad y grandes proyectos urbanos. La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que es una subespecie del Defensor del Pueblo, pero órgano colegiado, que podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, dando cuenta al Pleno mediante un informe anual de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. Estará formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo. F. En estos municipios deberán crearse distritos como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. La presidencia del distrito corresponde, en todo caso, a un concejal. G. Otro órgano inexcusable es la asesoría jurídica para la asistencia legal al alcalde, la Junta de Gobierno local y órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en el juicio del ayuntamiento. Su titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno local entre personas que, además de título de licenciado en Derecho, ostenten la condición de funcionario local con habilitación de carácter nacional o bien funcionario de carrera del Estado. Y por último, H. Existirá un órgano especializado en el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público que sean de competencia municipal, el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales y la elaboración de estudios y propuestas en materia tributaria. La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella solo cabrá la interposición de recurso contencioso administrativo. Formarán este órgano un número impar de miembros con un mínimo de 3, designados por el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida competencia técnica a los que se dota de garantías frente a ceses arbitrarios. La Ley 50/1997 del Gobierno y la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local considera órganos directivos a los coordinadores generales de cada área o concejalía, al titular del órgano de apoyo a la Junta del Gobierno local y al concejal secretario de esta, el titular de la asesoría jurídica, el secretario general del Pleno, el interventor general municipal y, en su caso, el titular del órgano de gestión tributaria, y tendrán también la consideración de órganos directivos los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales. El nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales se reserva a los funcionarios públicos con habilitación de carácter nacional o a los funcionarios de cualquier administración a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que el Pleno permita que, en atención a las características específicas del puesto directivo, su titular no reúna dicha condición de funcionario. En este caso, los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Subapartado 3. Concejo abierto, regímenes especiales. El régimen del Consejo Abierto, aludido en el artículo 140 de la Constitución española, se aplica a pequeños municipios, no a todos, sino a aquellos municipios que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración.
También es aplicable a los municipios en los que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias que lo hagan aconsejable y mediante decisión favorable por mayoría de 2/3 de los miembros del ayuntamiento, previa petición mayoritaria de los vecinos y aprobación por la comunidad autónoma. En este sistema de gobierno se atribuye al alcalde y a una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores, el gobierno y administración municipal, ajustando su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido con carácter general en la Ley de las Bases y las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local. Las leyes de las comunidades autónomas podrán, por su parte, establecer regímenes especiales para municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes. Subapartado 4. El Pleno del Ayuntamiento. En la administración municipal, el Pleno es el órgano supremo tanto en el régimen común como en el de los municipios de gran población. Es el órgano que encarna la voluntad municipal democráticamente establecida por la elección popular de todos sus miembros, el alcalde y los concejales. Las Cortes de Cádiz establecieron ya el principio de la elección de los alcaldes o alcalde, regidores o procuradores síndicos por los vecinos, pero lo cierto es que durante todo el siglo XIX rigió el sufragio censitario, que hacía depender la condición de elector y elegible de la posesión de un determinado nivel económico u otras circunstancias. El sistema censitario se mantiene incluso después de la Constitución canovista de 1876, en la Ley Municipal de 1877 y, paradójicamente, va a ser en la dictadura de Primo de Rivera, el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924, el que va a establecer el sufragio universal que mantendrá la legislación de la Segunda República. La legislación del régimen de Franco, esto es la Ley de Régimen Local de 1955, implantó la llamada democracia orgánica, consistente en la elección de los concejales a través de los tercios de cabezas de familia y de las organizaciones sindicales, eligiéndose el tercio restante por los concejales de los 2/3 anteriores entre vecinos miembros de entidades económicas, culturales y profesionales radicantes en la zona, o si estos no existiesen, entre vecinos de reconocido prestigio en la localidad. En cuanto al número y elección de concejales, restablecida la democracia, la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 remite a la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General el procedimiento para la elección de concejales, los supuestos de inelegibilidad e incapacidad y la duración de su mandato. El número de concejales es variable en función de la población, ajustándose a una escala que va desde 5 concejales para los municipios de hasta 250 residentes hasta 25 concejales para los municipios cuyo número de residentes esté comprendido entre 50.001 y 100.000 habitantes. Para los municipios de población superior a esta última cifra se añade un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción y uno más en todo caso si el número total de concejales fuere par. Esto según el artículo 179 del OREG. La elección se ajusta al sistema de representación proporcional en todo lo semejante al que rige para la elección de los miembros del Congreso de los Diputados. El sistema con listas completas y cerradas no goza de unánimes simpatías en el comparatismo electoral y otros países lo han desechado, como Francia, después de introducirlo en 1947. Las críticas a este sistema se centran en que prima absolutamente a los partidos políticos en contra de la mucho más personificada elección que comporta la técnica de las listas abiertas, con posibilidad de que los electores confeccionen las listas a su gusto, pudiendo presentar incluso candidatos aislados.
En los pequeños municipios, esto permite que la elección se decida en función del grado de confianza personal a través de una cuenta individual de los votos obtenidos por cada candidato. De esta forma, ningún candidato se ve impedido a presentarse ante la dificultad de tener que presentar una lista o por su rechazo a integrarse en un partido o en una lista completa. Esta fórmula para los pequeños municipios y la aceptación para los medianos de la facultad de los electores de panacher, es decir, de tachar o de sustituir los candidatos cuya lista vota, darían a nuestro municipalismo un toque de democracia más directa y general muy conveniente. La ley electoral ha establecido una excepción al sistema de voto de listas completas y cerradas para la elección de concejales de los municipios con una población comprendida entre 100 y 250 habitantes y que es el siguiente. Cada partido, coalición, federación o agrupación podrá presentar una lista con un máximo de 5 nombres. Cada elector podrá dar su voto a un máximo de 4 entre los candidatos proclamados en el distrito. Se efectuará el recuento de votos obtenidos por cada candidato en el distrito, ordenándose en una columna las cantidades representativas de mayor a menor, proclamándose electos aquellos candidatos que mayor número de votos obtenga hasta complementar el número de 5 concejales, resolviéndose por sorteo los casos de empate. En cuanto a las competencias, la lógica preponderancia del Pleno como órgano que encarna la voluntad popular a nivel municipal se traduce en el derecho francés en la regla de que el Consejo Municipal, equivalente a nuestro Pleno, reglamenta las competencias del municipio. Esto significa que en principio le corresponden todas las funciones y competencias sin necesidad de que un texto especial le atribuya alguna en concreto para ocuparse y decidir sobre ellas. Si hablamos de competencias, la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 establece que el Pleno del Ayuntamiento, constituido por todos los concejales y presidido por el alcalde, constituye el órgano supremo del municipio y delimitó sus competencias. En el mismo sentido de potenciar la figura del alcalde y reducir el Pleno a un órgano de dirección política y de control, responde la Ley 11/1999 de modificación de las bases del régimen local, que impone una distribución de competencias que priva al Pleno de aquellas que tienen un carácter eminentemente ejecutivo en beneficio del alcalde y en aras a una mayor eficacia. Como contrapartida, se refuerzan las funciones de control del Pleno mediante una mayor frecuencia de sus sesiones ordinarias y se establece el carácter preceptivo de las que se vienen llamando comisiones informativas, que son órganos de estudio, informe y seguimiento de la gestión del alcalde o del presidente y de sus órganos delegados en los ayuntamientos de los municipios con más de 5.000 habitantes y en las diputaciones provinciales. En definitiva, las competencias que se atribuyen ahora al Pleno en los municipios de régimen común son las siguientes. 1. Normativas, y en este sentido aprueba el reglamento orgánico del ayuntamiento, las ordenanzas municipales y los planes de urbanismo en su fase inicial. 2. Fiscalizadoras o de control sobre los restantes órganos municipales con carácter general y en especial a través de la aprobación de los presupuestos y cuentas, la moción de censura al alcalde y la de confianza planteada por este. 3. Organizativas sobre la participación del municipio en organizaciones supramunicipales, sobre la forma de gestión de los servicios y aprobación de la plantilla de personal. 4. Financieras, como la determinación de los tributos municipales, la disposición de los gastos y la enajenación y adquisición de bienes cuando excedan de determinada cuantía, por debajo del cual el 10% del patrimonio municipal es competencia del alcalde. Y 5. Cuasi jurisdiccionales, como el planteamiento de conflictos de competencia a otras administraciones y la decisión sobre el ejercicio de acciones ante los tribunales en materia de competencia plenaria, es decir, no atribuidas al alcalde. En cuanto al Pleno de municipios de gran población, las innovaciones más relevantes que introduce la Ley 57/2000
3 consisten en la posibilidad de que el alcalde delegue la presidencia de este en cualquier concejal, la supresión de las funciones ejecutivas o administrativas del Pleno, que se concentrarán en los órganos de tal naturaleza, y la posibilidad de delegar funciones resolutorias en las comisiones. Con este conjunto de medidas se viene a configurar al Pleno únicamente como un verdadero órgano de control sobre los órganos ejecutivos, de confrontación de la política municipal y de adopción de las decisiones estratégicas. Subapartado 5. El Ejecutivo Municipal, que es el alcalde. Constituyen el órgano ejecutivo municipal el alcalde y la Junta de Gobierno local. La evolución de la figura del alcalde. En los orígenes de nuestro constitucionalismo, el alcalde democráticamente elegido según la Constitución de Cádiz tenía atribuidas superiores al actual un verdadero poder ejecutivo y judicial. Ostentaba el gobierno político de los pueblos y otras funciones típicamente estatales en materia de orden público. Le correspondía tomar y ejecutar las medidas convenientes para la conservación de la tranquilidad y el orden público, y asegurar y proteger a las personas y los bienes de los habitantes, y ejecutar gubernativamente las penas impuestas por las leyes de policía. También ostentaba competencias militares, ya que bajo su mando estaba la Milicia Nacional y eventualmente el Ejército, y ejercía funciones judiciales para la detención de los delincuentes, práctica de las primeras diligencias por delitos, juicios de faltas y de conciliación previa a los juicios civiles. Este formidable poder del alcalde, que concentraba en el nivel más modesto de la organización pública todos los poderes del Estado, va debilitándose a medida que se consolidan el ejército profesional y el poder judicial, y a medida también que su carácter de órgano estatal y la intervención gubernativa en su designación, justificado en la necesidad de que el titular del cargo tuviese la doble confianza del vecindario y del Estado, entra en contradicción con las exigencias democráticas de la elección del alcalde por los vecinos. En todo caso, la exigencia de la doble confianza en la designación gubernativa van a continuar hasta el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924. El problema del nombramiento del alcalde lo resuelve el gobierno de manera francamente autonomista. En todo caso, será elegido por el ayuntamiento. Pero, aunque democratizando, el alcalde se mantiene en su condición de representante del Estado, porque soñar con suprimirle exigiría colocar a un funcionario administrativo del Estado en cada ayuntamiento, con daños para la Hacienda Nacional y mayor aún para la autonomía. Después, tanto la legislación de la Segunda República como la de la dictadura posterior mantienen al alcalde en el doble carácter de órgano representativo del Estado y de jefe de la administración municipal, si bien esta última perderá de nuevo su carácter representativo, siendo designado y cesado gubernativamente. Es ahora cuando ha dejado de ser representante del Estado y de la comunidad autónoma. Pasamos a la naturaleza, elección y cese del alcalde. La novedad más significativa de la regulación de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 ha sido privar al alcalde de su condición de representante del Estado en el municipio, ni tampoco de la respectiva comunidad autónoma. Este sustancial cambio se ha introducido sin oposición política y sin siquiera una mínima justificación en la exposición de motivos de la ley. Justificación que parecía necesaria dados nuestros precedentes y los ejemplos comparatistas más cercanos de Francia e Italia. En estos países, el alcalde sigue siendo en el municipio el representante del Estado y ejerciendo determinadas funciones propias de este, sin que se haya cuestionado como contrario a la autonomía local ni a la democracia su doble carácter, como parece haberse dado por supuesto entre nosotros. Para la elección del alcalde, la Constitución española ofrece la alternativa de que sea elegido por los concejales o por los vecinos directamente. La vigente Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General
optó por la primera solución, de modo que el alcalde es elegido por los concejales por mayoría absoluta entre estos mismos, pero restringidamente a aquellos concejales que hubiesen encabezado una de las listas electorales. En caso de no obtener mayoría absoluta en ninguno de los candidatos, será proclamado alcalde el concejal que encabece la lista más votada, y en caso de empate, la elección se resolverá por sorteo. En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a alcalde todos los concejales. Si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno obtuviese dicha mayoría, será proclamado alcalde el concejal que hubiera obtenido más votos populares en las elecciones de concejales. En todo caso, pueden ser elegibles por derecho de sufragio pasivo los españoles y los residentes extranjeros comunitarios, mayores de edad que, poseyendo la cualidad de elector, lo sean conforme a los artículos 6 y 177 de la Ley Orgánica 5/1985 del régimen electoral general. La duración del cargo será de 4 años contados desde la fecha de su elección. Para el cese, la ley electoral introduce como novedad, inspirada en el funcionamiento del sistema parlamentario y en la Constitución, la moción de censura como técnica de destitución del alcalde. La moción debe ser suscrita por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y habrá de incluir un candidato a la alcaldía, pudiendo serlo cualquier concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. La moción, para ser adoptada, requiere que sea aprobada por la mayoría absoluta del número de miembros de la corporación y, en caso de prosperar, implica la proclamación como alcalde del candidato propuesto. Ningún concejal puede suscribir durante su mandato más de una moción de censura, regla esta mucho más restrictiva que su equivalente para el presidente de gobierno. En línea con lo anterior, la Ley de las Bases de Régimen Local ha incorporado al ámbito local la cuestión de confianza vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos: los presupuestos anuales, el reglamento orgánico, las ordenanzas fiscales y la aprobación que ponga fin a tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal. Es requisito previo para la presentación de la cuestión de confianza que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que en este no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación. En consecuencia, el alcalde cesará automáticamente cuando, planteada al Pleno una cuestión de confianza, no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. La vacante en la alcaldía en supuestos distintos a los anteriores se resuelve conforme al procedimiento previsto para su elección, considerándose a estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura. En cuanto a las funciones y competencias del alcalde, estas fueron notablemente potenciadas por la Ley 11/1999, tanto por las competencias de atribución expresas como por la asignación de las residuales que no estén atribuidas a otros órganos de la corporación. Ciertamente ya no es el representante del Estado como son los franceses e italianos, ni tampoco representa a la comunidad autónoma, pero es el verdadero jefe del gobierno municipal, siendo el Pleno una suerte de parlamento que controla el ejercicio de sus poderes. Y así el alcalde es el presidente de la corporación y en tal concepto convoca y preside las sesiones del Pleno, de la Junta del Gobierno y de cualesquiera otros órganos municipales y decide los empates con voto de calidad y asimismo representa al ayuntamiento frente a terceros y en los tribunales. De otro lado, el alcalde es el jefe del Ejecutivo o Gobierno municipal y como tal dirige el Gobierno y la Administración municipal, ordena la publicación y hace cumplir los acuerdos del Pleno, nombra a los tenientes del alcalde, inspecciona e impulsa
los servicios y obras municipales y ejerce cierta potestad reglamentaria a través de los bandos, decretos e instrucciones, subordinados en todo caso a las ordenanzas que aprueba el Pleno. En materia económica le corresponde la gestión ordinaria y dispone los gastos dentro del presupuesto y concierta operaciones de crédito y adquisiciones de bienes siempre que su importe no supere el 10% de sus recursos ordinarios y dentro de la misma cuantía celebra contratos y otorga concesiones administrativas. En cuanto a las competencias y funciones en materia de personal, ejerce la jefatura de los funcionarios, contratados laborales y de la Policía Municipal. Aprueba la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, las bases de las pruebas para la selección del personal, los concursos de provisión de puestos de trabajo, distribuye las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas, acuerda la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en estos dos últimos casos en la primera sesión que celebre. Asimismo, en manos del alcalde está prácticamente toda la competencia urbanística de gestión y a tal efecto le compete la aprobación de los instrumentos de desarrollo del planteamiento general no expresamente atribuidos al Pleno, así como la expedición de licencias. Le corresponde también el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia y, en caso de urgencias, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. El alcalde es el órgano sancionador del ayuntamiento por las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales. La competencia sancionadora en el ámbito local le corresponde con carácter general al alcalde, salvo en los municipios de gran población en los que corresponde a la Junta de Gobierno local. Y particular importancia tiene la cláusula residual de competencias, en virtud de la cual le corresponde al alcalde el ejercicio de todas aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asigne al municipio y no estén reservadas al Pleno u otros órganos. El alcalde puede delegar sus funciones en los tenientes de alcalde y en la Junta de Gobierno, pero de la delegación se excluye convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, la concentración de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, dictar bandos, aprobar instrumentos de desarrollo urbanístico y planes urbanísticos y el ejercicio de acciones judiciales. Los tenientes de alcalde, por su parte, tienen como misión la sustitución del alcalde en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Son nombrados y revocados libremente por el alcalde entre los miembros concejales de la Junta de Gobierno y, donde ésta no exista, de entre los concejales. En los municipios de gran población, el alcalde ostenta formalmente menos atribuciones gestoras o ejecutivas que las anteriormente señaladas para el alcalde de régimen común, porque la ley las atribuye a una Junta de Gobierno local fuerte. Así, ha perdido formalmente el beneficio de esta última la facultad de nombrar y cesar a los titulares de los órganos directivos de la Administración municipal, el ejercicio de la potestad sancionadora, otorgamiento de licencias, gestión urbanística, la aprobación de proyectos del presupuesto, por citar las más típicas. Pero si se tiene en cuenta que el alcalde nombra y cesa discrecionalmente a los miembros de la Junta, de la misma manera que el presidente del Gobierno nombra y cesa a los ministros, tiene sustancialmente todo el poder de esta. Subapartado 6. La Junta de Gobierno local y ampliación de sus competencias por la Ley 27/2013 de racionalidad y sostenibilidad del régimen local. La Junta de Gobierno local comparte al servicio del alcalde el Ejecutivo local y tiene distinta composición y funciones en los municipios de régimen común y en los de gran población.
En los municipios de régimen común, la Junta de Gobierno local se constituye en los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. En los municipios de régimen común, la Junta de Gobierno local se integra por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno. Corresponde a la Junta de Gobierno local la asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, pero a diferencia de los municipios de gran población carece de competencias propias, correspondiéndole entonces ejercerlas al alcalde sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar en favor de cualquiera concejales, aunque no pertenecieran a aquella. Sobre la Junta de Gobierno local puede afirmarse, y conforme a la regulación vigente en materia local, que tiene más competencias propias en los municipios de gran población que en los de régimen común. En los municipios de gran población, la gran novedad introducida por la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local es que la Junta de Gobierno local, a la que junto al alcalde se le atribuye la condición de órganos superiores, se nutre no solo de representantes locales, es decir, de concejales, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, incluido el alcalde, sino que además el alcalde podrá nombrar personas no electas que no ostentan la condición de concejales, siempre que el número de estas no supere un tercio de los miembros de la Junta, excluido el alcalde. Todos los miembros de la Junta, como los ministros del Gobierno de la Nación en el Congreso de los Diputados, podrán asistir a las sesiones del Pleno e intervenir en los debates en los que responden políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. Y para que la similitud con el Gobierno de la Nación sea completa, la ley impone el secreto de las deliberaciones de la Junta del Gobierno local. Para la exposición de motivos de la Ley 57/2003, esta configuración resulta ajustada al modelo europeo de gobierno local, diseñado en sus aspectos esenciales en la Carta Europea de la Autonomía Local, que prevé que los órganos electivos colegiados locales pueden disponer de órganos ejecutivos responsables ante ellos mismos. En cuanto a sus atribuciones, corresponde a la Junta de Gobierno local, con el carácter de propias, la aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, del proyecto del presupuesto y la aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística, cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno. Al margen del Pleno, la Junta de Gobierno local aprueba definitivamente los instrumentos de desarrollo del planteamiento general no atribuidos expresamente al Pleno, así como los instrumentos de gestión urbanística y los proyectos de urbanización, otorga cualquier tipo de licencia, contrataciones y concesiones, autoriza y dispone gastos en materia de su competencia, gestiona el personal, relación de puestos de trabajo, retribuciones, oferta de empleo público, bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, la separación del servicio de los funcionarios del ayuntamiento, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario, etc. Asimismo, nombra y cesa a los titulares de los órganos directivos de la Administración municipal, ejercita las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en fin, tiene atribuida la potestad sancionadora municipal. La Junta de Gobierno local podrá delegar parte de estas competencias en los tenientes de alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno local, en su caso en los demás concejales, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares. La Ley 27/2013 ha ampliado las competencias de la Junta local para reforzar sus competencias frente a las del Pleno, en la adopción de acuerdos relacionados con el saneamiento de la hacienda local
Y en este sentido, la disposición adicional 16ª de la ley dispone que cuando excepcionalmente el Pleno de la Corporación Local no alcanzara en una primera votación la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista, la Junta de Gobierno local tendrá competencias para aprobar a. El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado. B. Los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012. C. Los planes de saneamiento de la corporación local y los planes de reducción de deudas. Y D. La entrada de la corporación local en los mecanismos extraordinarios de financiación vigentes a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012 y en particular el acceso a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez previstas en el Real Decreto Ley 8/2013 de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Apartado 4. Infra y supramunicipalidad. Con naturaleza de entes locales, la Ley de Bases de Régimen Local contempla otros supuestos, en unos casos con territorio y población inferior al municipio y en otros casos superior. Estas entidades son de carácter dispositivo, dado que podrán constituirse o no en función de los requisitos exigidos para su creación por la legislación de las comunidades autónomas. Son estas las entidades locales menores, las mancomunidades de municipios, las áreas metropolitanas y las comarcas. Subapartado 1. Las entidades locales menores. Las entidades locales menores son entes de ámbito inferior al municipio y se constituyen sobre núcleos de población separados, tales como parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquellas que establezcan las leyes. Las entidades locales menores gozan de personalidad jurídica independiente del municipio en que estén enclavadas. No son estructuras orgánicas de gestión desconcentrada como acontece con los distritos. Las entidades locales menores, juntamente con los pequeños municipios, constituyen residuos de un pasado municipal con escasa vigencia. La regulación de las entidades locales menores corresponde a las leyes autonómicas que se sujetaron antes de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local a las siguientes reglas como legislación básica. 1. La constitución de nuevas entidades locales de ámbito inferior al municipio requiere petición escrita de la mayoría de los vecinos residentes en el territorio, que haya de ser base de la entidad, o alternativamente un acuerdo del ayuntamiento. Información pública vecinal, informe del ayuntamiento y una resolución definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, fijando la norma como único límite la imposibilidad de constituirse en entidad local el núcleo territorial en el que resida el ayuntamiento. 2. La entidad habrá de contar con un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa y un órgano colegiado de control, cuyo número de miembros no podrá ser inferior a 2 ni superior al tercio del número de concejales que integran el respectivo ayuntamiento. La designación de los miembros del órgano colegiado se hará de acuerdo con los resultados de las elecciones para el ayuntamiento en la sección o secciones constitutivas de la circunscripción para la elección del órgano unipersonal. Y 3. Los acuerdos sobre disposiciones de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa deberán ser ratificados por el ayuntamiento. El texto refundido de régimen local de 1986, que tiene carácter supletorio de aquella legislación autonómica, les reconoce las siguientes competencias: construcción, conservación y reparación de fuentes, lavaderos y abrevaderos, policía de caminos rurales, montes, fuentes y ríos, limpieza de calles, administración y conservación de su patrimonio,
regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales y ejecución de obras y prestación de servicios comprendidos en la competencia municipal y de exclusivo interés de la entidad cuando no esté a cargo del respectivo municipio. El órgano unipersonal y ejecutivo de la entidad, el alcalde pedáneo, tiene las siguientes atribuciones: convocar y presidir la junta o asamblea, dirigir las deliberaciones y decidir los empates con su voto de calidad, hacer cumplir y ejecutar sus acuerdos, aplicar el presupuesto, pagos y rendir cuentas de su gestión y vigilar la conservación de caminos rurales, fuentes públicas y montes, así como los servicios de policía urbana y de subsistencias, las demás que le atribuyan las leyes y las no reservadas a otros órganos. A la Asamblea le corresponde la aprobación de presupuestos y ordenanzas de exacciones, censura de cuentas, reconocimiento de créditos, administración y conservación de bienes y derechos propios de la entidad y la regulación de aprovechamiento de bienes comunales y, en fin, los acuerdos sobre disposiciones de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa que deberán ser ratificados por el Ayuntamiento. A partir de la Ley Orgánica 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, aunque se respetan las existentes, ya no es posible crear entidades locales menores como entes locales con personalidad jurídica propia, sino como forma de organización desconcentrada del municipio para la administración de núcleos de población separados bajo la denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes. Si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados, de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En estos términos, la iniciativa para su creación corresponde indistintamente a la población interesada o al ayuntamiento correspondiente, que debe ser oído en todo caso. No obstante, el núcleo de población que antes del 1 del 2013 hubiera iniciado el procedimiento para su constitución como entidad de ámbito territorial inferior al municipio, una vez que se constituya, lo hará con personalidad jurídica propia y con la condición de entidad local de acuerdo con la legislación autonómica correspondiente. Subapartado 2. Mancomunidades de municipios y los consorcios. Las mancomunidades de municipios son, al contrario de las entidades locales menores, una respuesta a la insuficiencia poblacional o territorial de los pequeños municipios por la vía del asociacionismo, que da lugar a un nuevo ente local que sirve para la ejecución en común de obras y servicios de la competencia de los municipios que la forman. La mancomunidad de municipios está contemplada en la Ley 7/1985, que establece que se reconoce a los municipios el derecho de asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. Nótese que la agrupación se da solo entre municipios, dando lugar a la creación de un verdadero ente local especializado con las facultades propias de los de esta naturaleza, pero sin presencia de los particulares, a diferencia de los consorcios. Con la creación de este tipo de organizaciones se pretende paliar la falta de recursos de los municipios para afrontar obras o servicios. Es propio de esta figura atender a la prevención y extinción de incendios, recogida y tratamiento de basuras, abastecimiento y tratamiento de aguas, explotación y gestión de mataderos, etc. El carácter voluntario para la creación de las mancomunidades ha frustrado las esperanzas que se pusieron en esta figura para superar los graves inconvenientes que se derivan de la existencia de pequeños municipios y la debilidad de sus recursos de todo orden para atender a los servicios y funciones públicas que tienen encomendados. La intermunicipalidad voluntaria no ha dado los resultados esperados para combatir el exceso número de pequeños municipios y su inoperancia funcional y económica.
En esto la experiencia francesa es sumamente elocuente. El éxito de los establecimientos públicos de cooperación intermunicipal integrados por la agrupación de varios municipios para desarrollar competencias comunes ha sido posible gracias a su imposición forzosa por la ley y a su articulación desde el centralismo prefectoral. Y ello pese a la proclamación del principio de libre administración local por las leyes descentralizadoras de 1992 y 1993. Para los franceses, esa imprescindible imposición centralista ha permitido desde la reactivación del proceso de descentralización consecutivo a las leyes de 1992 y 1993 una progresión de la intermunicipalidad que podrá llevar dentro de algunos años a una cobertura integral del territorio. Existen 2.461 establecimientos públicos de cooperación intermunicipal que agrupan a 51 millones de habitantes, es decir, el 52% de la población total del país. Incluso se piensa en convertir dichas mancomunidades en colectividades territoriales con órganos elegidos por votación directa de sus habitantes, como primer paso para liquidar de esta forma los mini municipios que las integran. La ley reconoce a las mancomunidades personalidad jurídica y capacidad para el cumplimiento de sus fines específicos. En cuanto a la creación de las mancomunidades, se exige el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de los ayuntamientos interesados, previa información pública por el plazo de un mes, y cuando estén implicados municipios de distintas provincias, hay que dar audiencia a las diputaciones provinciales respectivas. Por su parte, los estatutos de las mancomunidades deben expresar los municipios que comprenden, el lugar en el que radiquen sus órganos de gobierno y administración, el número y forma de designación de los representantes de los ayuntamientos que han de integrar los órganos de gobierno de la mancomunidad, los fines, los recursos económicos, el plazo de vigencia, el procedimiento para modificar los estatutos y las causas de disolución. Según la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, las mancomunidades para la prestación de los servicios o ejecución de las obras de su competencia disfrutarán de las competencias de los entes locales territoriales que determinen sus estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades que sean precisas para el cumplimiento de sus objetivos y de acuerdo con la legislación aplicable a dichas potestades. Como límite competencial se establece la imposibilidad de que la mancomunidad pueda asumir la totalidad de competencias asignadas a los respectivos municipios. La aprobación de los estatutos seguirá el procedimiento determinado por la legislación de las comunidades autónomas y en todo caso se ajustará a las siguientes reglas. A. La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad constituidos en asamblea. B. La Diputación o diputaciones provinciales interesadas emitirán informes sobre el proyecto de estatutos. Y C. Los plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. El mismo procedimiento se seguirá para la modificación, adhesión o separación o supresión de las mancomunidades. Los órganos de gobierno de la mancomunidad serán representativos de los ayuntamientos mancomundados en la forma que determinen sus respectivos estatutos. A falta de regulación expresa, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales establece con carácter de normativa supletoria que los órganos de gobierno o juntas de mancomunidad estarán integrados por un presidente, un vicepresidente que lo sustituya en caso de ausencia o enfermedad, elegidos por y entre los vocales representantes de cada uno de los municipios, que lo serán en un número mínimo de 2. Los cargos de secretario, interventor y tesorero habrán de ser desempeñados por funcionarios con habilitación nacional. A diferencia de la mancomunidad, la figura del consorcio local supone, junto con la presencia en la agrupación de entes públicos, la integración de particulares sin ánimo de lucro.
una figura organizativa que, con precedentes en 1944 sobre abastecimiento de agua a poblaciones, aparece en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, estableciendo que las corporaciones locales podrán constituir consorcios con entidades públicas de diferente orden para instalar o gestionar servicios de interés local. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 amplía el concepto al permitir la presencia de particulares y lo define como una organización que pueden constituir las autoridades locales con otras administraciones públicas para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que persiguen fines de interés público. El consorcio goza de personalidad jurídica propia, se rige por el estatuto que determinará las particularidades de régimen orgánico, funcional y financiero y deberá, una vez constituido, crear una organización específica para el cumplimiento de sus fines, que puede ser cualquiera de las organizaciones previstas en las formas de gestión de servicios, sustituyendo a los entes consorciados. Se da a entender que los estatutos del consorcio podrán prever la creación de un aparato propio u órgano directo de gestión, dar origen a un ente instrumental, organismo autónomo o empresa privada y adjudicarse el servicio a un concesionario o arrendatario según las diversas formas de gestión indirecta de los servicios. La figura del consorcio como agrupación estricta de entes públicos superiores, pero sin presencia de particulares, ha saltado a la legislación estatal con la finalidad de servir a la ejecución de acuerdos de cooperación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, concierten el Estado y las comunidades autónomas, estableciendo que cuando la gestión del convenio haga necesario crear una organización común, ésta podrá adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jurídica o sociedad mercantil, y los estatutos del consorcio determinarán los fines de éste, así como las particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero. Los órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades consorciadas en la proporción que se fije en los estatutos respectivos. Para la gestión de los servicios que se le encomienden podrán utilizarse cualquier forma prevista en la legislación aplicable a las administraciones consorciadas. La Ley 40/2015, en su artículo 119, establece el régimen jurídico. 1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. 2. En lo no previsto en esta ley, en la normativa autonómica aplicable ni en sus estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97 y, en su defecto, por el Real Decreto Legislativo 1/2010. Y 3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985 y en la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local sobre los consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta ley. Subapartado 3. La comarca. La comarca está formada por una agrupación de municipios cuyas características geográficas o humanas determinan intereses comunes que precisan de gestión propia o la prestación de servicios de dicho ámbito. El éxito de la comarca se explica por la posibilidad reconocida en la Constitución española de crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia y del prestigio autonomista catalán, que ha llevado a imitaciones sin fundamento de su regulación estatutaria de las comarcas a casi todos los estatutos de las demás comunidades autónomas, que también recogen la posibilidad de su creación. Posibilidad de que se cree en todo el territorio de España una nueva entidad local, la comarca, a sumar a los municipios, provincias y comunidades autónomas. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 dispuso para todas las comunidades autónomas, menos para Cataluña,
una condición limitadora para su establecimiento, como es la imposibilidad de crear la comarca si a ello se oponen expresamente las 2/5 partes de los municipios que debieran agruparse en ella, siempre que en este caso tales municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. El establecimiento de una organización supramunicipal e infraprovincial, que es la comarca, en Cataluña, proceso que inicia la Ley 6/1987 con la creación de 38 comarcas, tomando por base la división establecida por el Real Decreto de la Generalitat de 1937. Las comarcas catalanas tendrán competencias sobre aquellas materias que las leyes determinen y, en todo caso, sobre ordenación del territorio y urbanismo, sanidad, servicios sociales, cultura, deportes, enseñanza, salubridad pública y el medio ambiente. Como órganos de gobierno de la comarca se establecen el Pleno, el Presidente y la Comisión Especial de Cuentas. Además de Cataluña y por puro mimetismo, la mayoría de los estatutos de autonomía hacen expresa referencia al ente local de posible creación, aunque su desarrollo ha sido escaso. A partir de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, es posible crear entidades locales menores como forma de organización municipal desconcentrada. En Castilla y León se ha creado la comarca de El Bierzo y en Aragón se han creado 30 comarcas. Pero nada de extrañar sería, dado el imparable crecimiento de los entes públicos y de las burocracias políticas, que el modelo comarcal terminara imponiéndose en todo el territorio nacional. La Ley de Bases de Régimen Local remite la creación de las comarcas a las comunidades autónomas de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos estatutos, estableciendo como requisito que su creación nunca podrá suponer la pérdida por los municipios de sus competencias propias. Un requisito defensivo de las competencias municipales carente de sentido, pues si alguno tiene la creación de las comarcas es precisamente el de absorber las competencias municipales para ejercerlas sobre poblaciones más numerosas y territorios más extensos y, consiguientemente, hacer más rentables los servicios municipales. Nada impide, sin embargo, que los municipios puedan delegar competencias en la comarca, una fórmula que tiene el inconveniente de fundar la comarca sobre competencias precariales. El ámbito territorial de la comarca será el que determinen las leyes de las comunidades autónomas, a las que corresponderá también la fijación de la composición y funcionamiento de sus órganos de gobierno, recursos y competencias, que deberán acompañarse del señalamiento de las potestades administrativas pertinentes. En cuanto al procedimiento, se determina que la iniciativa para su creación podrá partir de los municipios interesados, sin que pueda crearse si a ello se oponen expresamente las 2/5 partes de los municipios que debieran agruparse en ella, siempre que en este caso tales municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar municipios de más de una provincia, será necesario en este caso el informe favorable de las diputaciones provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales municipios. Y por último, subapartado 4, las áreas metropolitanas. La Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local define las áreas metropolitanas como entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas, entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas y sociales que hagan necesario la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. Las áreas metropolitanas en nuestro país pertenecen más bien a la historia del derecho. Fueron creadas antes de la Constitución de 1978 como organismos dependientes de la Administración del Estado para la planificación urbanística de los municipios agrupados y para la prestación de servicios básicos en Madrid mediante Coplaco, en Bilbao mediante Gran Bilbao y en Valencia por el Consejo Metropolitano de la Huerta de Valencia.
Sin embargo, la Corporación Metropolitana de Barcelona, gobernada por los concejales de los municipios del área y dotado de gran capacidad de gestión, fue creada como una entidad local y ninguna de ellas resultó satisfactoria para los nuevos gobiernos de las comunidades autónomas, por lo que fueron suprimidas por leyes de estas. Ahora, su eventual creación deberá igualmente hacerse mediante ley de las comunidades autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado, de los ayuntamientos y diputaciones afectadas. Dicha ley, además de determinar su organización, régimen económico y de funcionamiento, garantizará la participación de todos los municipios integrados en el área en la toma de decisiones y una justa distribución de cargas entre todos ellos, así como los servicios y obras de prestación metropolitana y el procedimiento para su ejecución.